Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo, que en esta mañana hermosa del Señor me acerco a ustedes a través de este video para motivarle a leer la palabra de Dios. Por la misericordia de Dios me ha permitido ser el pastor de la hermosa congregación Lluvias de Gracia en West Haven, Connecticut, a la cual pues mando un saludo muy especial y por ustedes que hacemos esto para motivarle, congregación, a que usted pueda leer la palabra de Dios, a que usted puede sacar un momento en el día para buscar de Dios, aprender de su palabra, aplicar su palabra a su vida y de esa manera ser un hacedor de la palabra de Dios. Recuérdese que estamos leyendo la palabra de Dios a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019, el cual pues, nos está ayudando a leer la palabra de Dios de una manera sistemática, un capítulo al día. Por ejemplo, para el día de hoy, que es el día eh, viernes 2 de agosto, como lo pueden ver aquí, a ver si lo pueden ver ahí, nos corresponde leer Hebreos capítulo 10. Entonces, Hebreos capítulo 10, yo dejé una pequeña parte del capítulo 9, ya que es parte del capítulo 10 que se llama El sacrificio de Cristo quita el pecado. Aquí el escritor empieza a hacer una exégesis, vamos a decir así, un estudio de lo que es el sacrificio de Cristo que limpia el pecado del mundo comparado a los sacrificios que se hacían a través de los sacerdotes durante el tiempo de Moisés y lo que se había hecho hasta el día de Cristo. Entonces, él está tratando de explicar que Cristo fue el sacrificio, él fue el cordero, y a él entrar en este sacrificio nos puede limpiar a nosotros de una vez y para siempre. Y lo menciona varias veces aquí. Dice, hermanos, pues es necesario que las figuras de lo que sucedió en el tiempo pasado sean purificados, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura de lo verdadero, sino en el cielo entró Jesús, el mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces sacrificios como el sumo sacerdote lo hacía cada año con sangre ajena, sino con su propia sangre se presentó una vez y para siempre en el sacrificio a sí mismo para quitar en el medio el pecado de la humanidad. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez después que venga el juicio, así también los pecados de muchos aparecerá por segunda vez en relación con los pecados para salvar a los que le esperan. En este caso es a los judíos que están el día de hoy esperando esa segunda venida, quieren ver su manifestación, pues él la va a hacer. Pero él dice aquí que solo una vez entró él al cielo. Y creo que aquí empieza a explicar él que él no podría morir varias veces cada vez que uno peca. Y lo leemos acá, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios porque todos serían limpios una vez y no tendrían conciencia de pecado más. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede limpiar los pecados. La única sangre que puede redimir los pecados es la sangre de Cristo. Entonces habla del Salmo 140, donde dice sacrificio y ofrenda, donde el mismo Señor Jesucristo se presenta ante el Padre a decir, yo quiero ir, heme aquí, envíame a mí. Y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has y más me preparaste cuerpo, ¿verdad? Me diste un cuerpo en la tierra. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Este está hablando el Señor Jesucristo en el Salmo 40, versículos 6 al 8, diciendo, heme aquí, así como está escrito en el libro, yo seré ese sacrificio, dame un cuerpo y yo lo cumpliré. Entonces, diciendo esto, aquí el escritor explica esta parte y dice que eh, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dijo Jesús. Quita lo primero para establecer lo último.
Y en esta tu voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y he aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos como postrado de sus pies. Entonces luego menciona Jeremías capítulo 31, donde dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados. Qué hermoso es nuestro Dios, quien nos ama tanto que no recuerda nuestros pecados. Nosotros nos recordamos de ellos. El enemigo nos lo trae a memoria. Pero Dios nunca se va a recordar de lo malo que te ha perdonado. Él te ve limpio. Él te ve hacia adelante como su hijo. Así, mi hermano, como cuando un hijo tuyo comete un error, tú no lo miras malvado todo el tiempo. Lo perdonas, lo disciplinas, pero luego lo ves una vez más con potencial para alcanzar grandes metas en la vida. Así que, mis hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hoy lo tenemos esa libertad, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es con su carne y su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre esta casa, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de la mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar nuestra profesión que hemos hecho ante el Señor, porque fiel es Él que lo ha prometido. Ahora, mire todo lo que el escritor está diciendo. Jesucristo fue ese sacrificio de una vez y para siempre. Él entró no en un tabernáculo hecho de hombres, sino que en el cielo mismo. No lo hizo varias veces, lo hizo una vez. Su sangre fue suficiente para limpiar pecados. La sangre de los corderos y todos no pudieron haber hecho esto. O sea que fue tan grande esto que el mismo Señor Jesucristo en el Salmo 40 dice, envíame a mí. De lo que está escrito yo lo quiero cumplir, lo que está escrito acerca de mí. Pero mira lo que dice aquí la advertencia acerca de pecar deliberadamente. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para nuestros pecados. Si ya el Señor nos limpió y se olvidó de ellos. Pero ahora, estando limpios, cuando pecamos lo hacemos pensando que pecamos. Ese es el problema. O sea, cuando nosotros cometemos un error, pues es un error. Pero cuando nosotros, ya siendo limpios, vamos y nos ensuciamos, la palabra del Señor dice lo siguiente. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 tenía que ser muerto irremisiblemente. Eso era la ley de Moisés. Pero dice, ahora, cuanto mayor castigo pensáis que merecería el que pisoteare la sangre de Cristo, al Hijo de Dios, y tuviera inmunda su sangre, el cual fue sacrificado. O sea, cuando nosotros cometemos un pecado, estamos pisoteando la sangre de Cristo, estamos poniendo en menos la sangre y el sacrificio de nuestro Jesucristo, lo mucho que Él hizo, lo grandioso, lo sacrificado que fue, y nosotros lo ponemos por piso, por la tierra, y lo pisoteamos cuando cometemos un pecado y no somos fieles a Dios. Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrorosa cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tengamos cuidado, dice aquí el escritor, que nosotros no caigamos en esas mentiras del diablo, sino que nosotros nos mantengamos limpios, nos purifiquemos. Y si tenemos que limpiarnos, limpiémonos más. No encubramos nuestro pecado, vengamos ante el Señor y Dios nos limpia de todo pecado. No, no perdamos